Así que ya estamos en condiciones de empezar. Bueno, muy buenos días. Soy el arquitecto Gustavo Di Costa. Siempre es un gusto colaborar desde Contécnicos en estas charlas, en este caso para la empresa Calcillán, donde vamos a desarrollar hoy una temática que entiendo es interesante y que quizá no es tan visitada en los temas de la tecnología como lo es el confort acústico. Quizá en nuestro desarrollo cotidiano del proyecto y construcción de distintas obras, hablamos mucho de lo térmico, de lo hidrófugo. Sin embargo, el confort acústico es una de las condiciones de habitabilidad que nos piden las normas constructivas más elementales. Incluso nuestro código de edificación aquí en la ciudad de Buenos Aires hace en su última actualización bastante hincapié en el tema del confort acústico. Y durante la charla vamos a ir revisando algunos temas y vamos a ver, a conocer cuáles son los aportes de los vidrios para obtener ese tipo de confort. Inicialmente, algunas cuestiones de definición, de terminología, porque muchas veces nosotros vemos al ruido definido como el sonido no deseado, un sonido imperfecto que por algunas características propias pueden traer esas dificultades que ustedes ven allí. La primera es que silenciosamente, yo diría hasta traicioneramente, va a reducir nuestra calidad de vida y va a suponer una amenaza, insisto, silenciosa a nuestra salud en una serie de afectaciones que a veces no las atribuimos a esa permanencia con el efecto del ruido y sin embargo está suficientemente documentada médicamente que se le atribuye a esa contaminación. Hay otro factor en los ruidos que es que son subjetivos y no permanecen en el ambiente, o sea, no se acumulan, pero sí sus efectos se acumulan en nuestro organismo. Tampoco deja residuos, no se evidencia. La contaminación hidrófuga la podemos ver en manchas de humedad, etcétera. La térmica la sufrimos en nuestro confort, lo mismo que también las condensaciones. Sin embargo, el ruido es bastante más complejo en estos términos. Tenemos algunas ventajas. Es un contaminante de un grado de acción muy limitado. Podríamos, si quisiéramos visualizarlo, pensar en el ruido como si nosotros tenemos un espejo de agua quieto y de repente tiramos una piedra. Esos círculos concéntricos desde el lugar donde impactó la piedra en todas direcciones y sentidos, que se van cada vez debilitando más, podrían ser una buena forma de graficar qué es lo que ocurre con una fuente emisora de ruido y el medio circundante. Por otra parte, necesita muy poquita energía para ser transmitido, o sea que no necesito grandes niveles de densidad para que este ruido se transmita como contaminante. Y hay tres situaciones en el ruido en cuanto a su duración. Pueden ser impulsivos, continuos o variables. Los impulsivos son los que se manifiestan durante más de un segundo y se interrumpen también durante más de un segundo. Y esto lo aprovechan y mucho, por ejemplo, las alarmas, que emiten ese sonido constante que se interrumpe, casi como ondas, si vemos a la derecha la gráfica, casi como si fuera una sonda sinusoidal, donde el impacto sube y baja en crestas y valles. Eso es lo que nos alerta y nos llama la atención. Por eso este tipo de ruido lo aplican las alarmas.
También pueden ser continuos, cuando son ininterrumpidos y varían en su frecuencia aproximadamente menos de 5 decibeles. ¿Ok? Y son variables cuando estos ruidos se manifiestan menos de un segundo y en frecuencias, en distancias entre uno y otro de más de 30 minutos. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son estas consideraciones, por qué hablamos de esto aplicado al vidrio y a la arquitectura. Las principales fuentes a nivel urbano de contaminación son obviamente el tránsito de todo tipo, los equipos industriales, las zonas cercanas a los cascos industriales en muchos barrios privados suelen ser zonas donde el vidrio es una de las afectaciones más importantes. Nuestra propia industria de la construcción es gran generadora de ruido a nivel urbano, el tráfico aéreo y, por supuesto, todas las actividades que tienen que ver con situaciones multitudinarias, desde encuentros deportivos hasta shows, recitales. Lo sabe muy bien la gente que vive en cercanía de estadios deportivos, ¿sí? Cada vez que hay un recital o algún tipo de encuentro, bueno, ese ruido que se va a manifestar de dos maneras diferentes le puede traer afectaciones no solamente a su confort, sino también, y esto nos interesa especialmente, a patologías constructivas, microfisuras, problemas en las estructuras y en los cerramientos, vidrio incluido, que si no lo atendemos ya desde la etapa de proyecto, esto a futuro puede traer una problemática importante. Obviamente, esto trae a nivel urbano toda una cantidad de consecuencias. Organizaciones que, bueno, tratan de oponerse a la realización de estos recitales o algunos movimientos específicos en términos legales que tratan de acotar esta situación. Quizá esta es una realidad, pero la forma más inteligente de resolver esto no es prohibiendo, sino acudiendo al aporte tecnológico que en el caso de los vidrios, por suerte, existe y está a disposición. Si nosotros vemos esta tabla, que me resulta particularmente interesante porque tiene un montón de condicionantes de ruidos habituales, ¿sí? Desde el funcionamiento de un lavarropa hasta una obra en construcción. Me interesa toda la gama de ruidos por encima de los 80 decibeles. ¿Por qué? Porque estos van a ser muy contrarios a esas condiciones de confort que el propio código de edificación nos está pidiendo como una condición de habitabilidad a la cual nuestra construcción debe responder. Obviamente, hay grandes sistemas dentro de nuestras construcciones que son muy generadoras de ruidos, como pueden ser motores eléctricos, ventiladores, compresores, válvulas de control, de dispersión de vapor, por ejemplo. Y esto lo saben particularmente quienes tengan departamentos o que habiten espacios. Muchas veces esto ocurre también en el ámbito de las oficinas, cercanos a salas de máquina, a plenos de instalaciones, donde esos ruidos se naturalizan, y eso es lo peor que puede ocurrir, que naturalicemos ese ruido, porque los efectos se van a transformar en diferentes tipos de patologías arquitectónicas para el edificio y de cuidado médico para cada uno de nosotros. Y justamente por esto, muchas migrañas, problemas de estrés, hipertensión arterial, incluso hasta en muchos casos problemas cardiológicos, se le atribuyen a esta permanente exposición ante diferentes tipos de ruidos, que insisto,
por ahí los volvemos habituales, los naturalizamos, no los tenemos en cuenta, pero fíjense que sobre todo la medicina preventiva en términos de ausencias laborales en la administración, esto Estados Unidos lo tiene particularmente analizado, en temas de problemáticas físicas en empleados, cuando se empieza a investigar, se le atribuyen a puestos de trabajo en cercanías con ruidos muy molestos, impactantes, que ese administrativo llegó a naturalizarlo a un punto que no lo percibe. Un despacho tranquilo tiene que rondar los 50 decibeles, pero pensemos que a nivel urbano nuestra ciudad está cercana a los 120 decibeles de contaminación acústica. Cuando ustedes circulen por la avenida Córdoba, en la esquina con Rodríguez Peña, van a ver en la esquina mano izquierda yendo hacia Callao un gran volumen que está instalado en esa esquina, que ustedes por ahí pueden decir que, ¿qué será esto? ¿Sí? Bueno, esa es una estación que mide el control acústico no solamente en esa esquina cercana a Cabildo, a Callao y Córdoba, hay otra cercana a Cabildo y Juramento, en Ciudad de la Paz y Juramento, que miden la intensidad acústica en nuestra ciudad. Nosotros estamos en 120 decibeles. Un confort urbano acústico no debería superar los 80 decibeles. Pensemos que un martillo neumático que utilizamos habitualmente en obra, que está cerca del umbral del dolor de nuestros oídos, está en 130 decibeles. O sea que quiero instalar acá una idea que es la de una contaminación macro muy importante que hace fundamental el auxilio de las pieles vidriadas. Cada vez nosotros queremos percibir más el exterior y poblamos nuestra arquitectura de vidrios, y normalmente quizá tendemos en primera instancia al confort térmico, y eso está muy bien, pero yo modestamente quisiera instalar hoy el tema del confort aplicado al vidrio termoacústico, formar un equipo entre temperatura y aislación acústica para tratar de repeler este avance tan agresivo y creciente de nuestras ciudades, sobre todo en las cercanías con grandes espacios poblados, pero atención que esto también le empieza a ocurrir a la vivienda country cerca de cascos industriales, pistas de aterrizajes, etcétera, donde el despegue de un avión en nuestra, por ejemplo, Facultad de Arquitectura de Ciudad Universitaria, estamos en 150 decibeles, o sea, cuando yo estoy dando allí alguna charla, tengo que interrumpirla porque el paso de un avión sobre las aulas hace imposible continuar hablando. Entonces, estas situaciones que si yo lo pienso en el edificio de ciudad, toda su envolvente es vidriada, pero con un vidrio que no está tratado acústicamente, se transforman en una dificultad. Y una dificultad, como vemos, verificable y creciente. Ahora, claramente, como decíamos, esto trae consecuencias. Una ventana de un dormitorio cerca de una zona donde tengo una alta transitabilidad, parada de colectivo, o esos contrafrentes lindantes con la circulación del ferrocarril, etcétera, nos disminuye la calidad del sueño, va a tener efectos por acumulación nocivos en nuestra salud, vamos a atribuirle a un cansancio por otras situaciones el estrés que padecemos, y el ruido es una de esas gotitas que va colmando el vaso. Y todo esto puede traer efectos negativos, insisto, muy medidos en todo lo que es la arquitectura administrativa, porque esto trae como consecuencia la falta de empleados
por estas patologías, las cuales, insisto, tenemos que empezar a atender desde la propia conformación y diseño de ese espacio arquitectónico. Fíjense que inclusive la legislación europea, que está muy adelantada y atenta a estos temas, podríamos decir que tenemos ahí un verdadero diario de mañana, una anticipación de lo que más tarde o más temprano llega a nuestro país, que están absolutamente trabajados los temas en decibeles de confort y tiempo de exposición de las personas. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque esto trae una consecuencia directa al diseño de esos espacios arquitectónicos en términos de dos conceptos. Uno es la aislación acústica y el otro es el acondicionamiento acústico. Es decir, en algunos casos yo lo que necesito es confinar el ambiente para que no ingresen o quizá, como en el caso de una sala de máquina, egresen ruidos. Y en otro caso lo que yo quiero, además de aislar, es generar mejores condiciones para que el sonido, aquel que yo sí quiero percibir, mejore sus calidades. El vidrio va a tener una importante incidencia en estos aspectos. Y hablábamos entonces de este tema. Por ejemplo, cuando yo estoy en una sala de grabaciones, en una sala de cine, en una sala de teatro, sobre todo ahora donde los sistemas son múltiples y tengo varias salas prácticamente en vecindad, tengo que estudiar esas dos situaciones, la de aislar acústicamente cada uno de esos espacios, pero al mismo tiempo darle un acondicionamiento, potenciar el sonido, aislar el ruido, ¿sí? Al ruido lo quiero hacer a un lado, y lo que quiero es potenciar la calidad del sonido, poder percibir sin reverberación, sin eco, que es una dispersión de la onda. Quiero disfrutar de ese sonido. Ahí es donde el código de edificación me dice, obtuviste confort acústico, cuando lograste aislar y acondicionar. Muchas veces yo veo comitentes, clientes que compran equipos muy sofisticados de home theater, etcétera, y lo instalan en espacios arquitectónicos donde ninguno de estos dos temas están debidamente considerados en la materialización de ese ambiente. O sea, no están aislados y ese lugar no está condicionado. Y el problema es que esos equipos reducen en un 15-20% su potencialidad, ¿ok? Y esto ocurre porque, de nuevo, no me tengo que privar de ningún elemento constructivo. Lo que tengo que hacer es elegirlo, como en el caso del vidrio, con inteligencia. Saber elegir cuál es el adecuado para que estas situaciones no me influyan en absoluto. Nosotros tenemos, en términos de sonido, un sonido directo, que es el que, como si fuera una flechita, un vector de la fuente emisora, llega a nuestra cuenca auditiva, y un sonido reflejado. Ese sonido reflejado es el que genera un efecto que se llama reverberación o eco, ¿sí? Que no se manifiesta muy visiblemente, pero que sí el cerebro lo va a ir decodificando y muchas veces, y esto ocurre particularmente en algunas aulas, insisto, con Ciudad Universitaria, porque es el espacio que más conozco, donde a veces uno se va con un pequeño dolor de cabeza, un malestar, una molestia después de haber estado ahí 1 o 2 horas, y lo atribuye a cansancio, fatiga, etcétera, y sin embargo es ese sonido reflejado que le costó decodificar a nuestro sistema y que justamente esa resistencia se transforma en una patología. Entonces, lo que vamos a tratar en nuestras construcciones es de eliminar o reducir notablemente ese rebote de la onda, ese reflejo de la onda, y para eso son muy importantes
los materiales que empleamos en el interior de un ambiente. Nosotros vamos a tener dos tipos de ruidos. Uno que es aéreo y que requiere de un fluido, en este caso el aire, para transmitirse. Como ven ustedes en el esquema, es de una fuente emisora en todas direcciones y sentidos. Y tenemos un segundo ruido que se denomina ruido por impacto. Es el golpe, el martilleo de una máquina, de un equipo, nuestros pasos en un entrepiso, que son transmitidos también en todas direcciones y sentidos por la masa de hormigones, contrapisos, etc. Para aislar un ruido aéreo, yo necesito interponer un material o un elemento que tenga gran compacidad interior. ¿Qué quiere decir esto? Que las partículas que lo conforman estén muy pegadas unas a otras, que ese material o elemento tenga poco aire en su interior. Y esto no tiene que ver con más cantidad de material, porque fíjense ustedes que 3 milímetros de un metal, cualquiera de ellos, aísla lo mismo el ruido aéreo que 30 centímetros de ladrillo macizo, que una pared de 30. 3 milímetros de metal contra 30 centímetros de ladrillo. Si yo pienso en un ladrillo macizo común, ni hablar el hueco, adentro está lleno de aire, está lleno de capilares que a este ruido que necesita del aire para transmitirse lo van a conducir de un punto al otro con total facilidad. En cambio, al ruido por impacto, yo lo voy a aislar cuando interpongo algún material o elemento esponjoso. Por eso dice allí que lo aíslo con un resorte. ¿Ok? Entonces, ahí cualquier tipo de espumígeno, lana mineral, lana de poliéster, poliestireno expandido, telgopor, todos esos van a ser fabulosos aislantes del ruido por impacto. ¿Sí? Ahora, si vamos puntualmente al tema de los vidrios, aquí tenemos un aliado muy interesante, porque decíamos que a los ruidos aéreos yo tengo que darle compacidad de material. Entonces, qué bueno sería en este caso aplicar, por ejemplo, un vidrio laminado donde el PVB, el polivinil de butirol, va a ser uno de los agentes que de mejor manera va a dispersar el ruido aéreo. ¿Ok? Por supuesto, la cámara estanca de aire, si yo a ese vidrio laminado lo incorporo a un DBH, va a tener mejores condiciones de estanqueidad. Y fíjense que a todos los ruidos, sean aéreos o por impacto, este equipo de resorte, cámara de aire, más este espesor de material, el polivinil, asociado por supuesto a los espesores de los vidrios elegidos en el laminado, van a ser un equipo imbatible para reducir de forma muy importante cualquier tipo de ruido aéreo. Se lo exige a estos vidrios combinados, por supuesto, a tensiones de ruido aéreo muy importantes. Hablábamos del despegue de un avión, 150 decibeles, cercano al umbral del dolor, para percibir en el interior del ambiente decibeles de no más de 10, 15 decibeles. Decíamos que un despacho tranquilo, una sala de lectura en una biblioteca, ronda justamente esos 15 decibeles que puedo obtener con cerramientos vidriados donde no me privo de ver el exterior, de percibir el ambiente, pero obtengo ese blindaje, esa estanqueidad necesaria en los casos donde el ruido sea una afectación muy importante. Entonces, este tipo de cuestiones empiezan a tener una presencia muy importante en la decisión material de las obras. Insisto, en todo tipo de obras, pero mucho más en la arquitectura corporativa, administrativa, donde estos puntos van a ser
fundamentales. Insistimos con esto, está debidamente documentado que no solamente estoy atendiendo con un DBH y un vidrio laminado las cuestiones de seguridad, de protección y térmicas de temperatura, sino también las acústicas. En 75 y hay ensayos hasta 100 decibeles exteriores, yo obtengo un blindaje donde en el interior puedo rondar en exceso los 30 decibeles. Siempre estoy un poquito por debajo, yo diría entre los 20 y los 30, pero solo por ser pesimista, yo digo que puedo obtener 30 decibeles, es decir, que estoy reduciendo a más de la mitad la amenaza que tengo exteriormente, lo cual hace de estos vidrios estudiados, insisto, con PVB, un aliado interesantísimo para la arquitectura que los centros urbanos altamente congestionados y, como decíamos antes, que generan tensiones acústicas muy elevadas, bueno, estos vidrios las puedan trabajar. Por supuesto que la reducción en decibeles nos va a traer ese confort auditivo que nosotros estamos buscando. Y acá, como ocurre con la transmitancia térmica, donde nosotros decimos, bueno, ¿cuál es la mejor ecuación costo-beneficio en la elección de los vidrios de acuerdo al tipo de confort interior de temperatura que quiero percibir? Entonces, hacemos un balance térmico del interior de ese ambiente y decimos, bueno, en el emplazamiento de esta obra, con su orientación, la afectación de la temperatura, del viento, etcétera, necesito tal tipo de vidrio para obtener el confort térmico interior. Exactamente lo mismo ocurre con el confort acústico. Nosotros tenemos que estudiar cuáles son, en términos de esa tranquilidad, de ese acondicionamiento interior que necesitamos, de nuevo, cuál es la mejor alianza que podemos hacer en espesores de cámara de aire, espesores de vidrios laminados, para poder generar este confort interior que es el que estamos buscando. El cual, advierto, no va a ser igual en una zona donde yo tengo un espacio de sueño, una oficina o una zona de tranquilidad dentro de mi hábitat, o aquel que quizá es un lugar donde tengo que más acondicionarlo acústicamente para obtener ese confort. Esto, de nuevo, está debidamente documentado a partir de la percepción, la sensación auditiva que logramos en términos de cuánto reducimos el ruido interior. Como nosotros decíamos, en casos de transmisión de ruidos, el exterior y el interior van a ser transformadores. Así como ocurre con el calor, también lo va a hacer con el ruido. Y va a haber dispersiones de ese ruido que van a ser transmitidos a diferentes puntos. Y fíjense ustedes que dependiendo ya de por sí el espesor del ruido, ¿sí? Que el espesor, perdón, del vidrio, en base al ruido, yo puedo decir cuánto lo voy a reducir. Un vidrio de 6 milímetros de espesor nos reduce 3 decibeles y voy a tener un vago, ¿sí? Efecto en la percepción de ese ruido. Esto yo diría que es el vidrio más básico y elemental. A partir de ahí, fíjense que yo puedo obtener rendimientos notables, donde puedo tener esos descensos de más de la mitad de un ruido exterior muy exigente que prácticamente no ingresa al interior. Esas reflexiones tardías y tempranas son las que yo comentaba muchas veces en espacios de trabajo donde me tengo que concentrar sobre todo, me va a provocar esos malestares que a veces le atribuimos a otras cuestiones y sin embargo son directamente atribuibles al disconfort acústico en un ambiente. Por eso, fíjense que
hoy por hoy, en los espacios donde yo tengo sectores de oficinas, reuniones, etcétera, puedo no privarme del vidrio porque quizá quiero esa transparencia, quiero esa permeabilidad visual para que se aprecie el espacio de trabajo, pero acá es donde necesito fundamentalmente aislar acústicamente y además acondicionar acústicamente, porque no quiero que ninguna de las conversaciones que están sucediendo en el interior de esa sala o en el exterior se trafiquen de un lado al otro. Y tampoco quiero irme de esa reunión con un dolor de cabeza, ¿ok? Por lo menos no atribuible al tema acústico. Quizás sí por el objeto de la reunión, pero eso es otro tema. Entonces, podemos no privarnos del vidrio, podemos utilizar el adecuado, pero atendiendo a estas condiciones. Ahí es donde tenemos que ver de nuevo cuál es la demanda en términos de decibeles de ese ambiente y cuál es el vidrio que me lo garantiza, que me garantiza ese rendimiento. Y esto, insisto, está debidamente documentado. Cuando nosotros vemos el efecto de un vidrio común y corriente en términos acústicos y vemos que sería la onda roja, y vemos un vidrio acondicionado acústicamente, la verde, el antes y el después, un vidrio común con un disconfort muy importante y un vidrio que no solamente me desciende la cantidad de ruido que ingresa a ese ambiente, sino que además hace algo muy interesante, lo estabiliza, ¿ok? No hay picos. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque en el caso del ruido por impacto va a anular las patologías que ese ruido puede provocar. Entonces, tengo una mejor vida útil de esa construcción gracias a la adopción de este mejor vidrio, ¿sí? Las propiedades de aislación acústica de una elección de un DBH, por ejemplo, de un doble vidriado hermético o de un triple vidriado hermético, un TBH, dependen fundamentalmente del espesor y de las características de los vidrios empleados en su fabricación. Incorporo también el espesor de la cámara de aire. Obviamente esa cámara va a ejercer una influencia leve, pero aporta, colabora en la capacidad de atenuar el paso del ruido. Claramente no va a ser lo mismo que si no la tuviera. Esto va a mejorar. Y por supuesto, cuando yo incorporo vidrios laminados, la anticipábamos, el fundamental aporte del PBB, del polivinilbutirol, en espesores que empiezan a ser considerables como 0,76 milímetros, bueno, ahí sí que voy a notar una mejora significativa, muy notoria, de ese ruido en el interior de un ambiente. Desde luego, para tener esa máxima eficiencia acústica, voy a tratar de que la abertura, segundo componente de este equipo, por eso siempre es conveniente hablar de un sistema de cerramiento, no trabajar la abertura por un lado y el vidrio por el otro, sino armar con ellas una amalgama, un equipo donde yo obtenga lo más rentable de los dos. Por supuesto que el vidrio hace una colaboración muy interesante, pero también la estanqueidad de esa abertura tiene que estar garantizada, porque si no, yo estoy colocando un vidrio muy capacitado para el acondicionamiento acústico, pero resulta que si el marco de la abertura y de las hojas no colaboran, voy a tener un rendimiento bastante más deficiente. Obviamente las aberturas de abrir, las corredizas, bueno, si tienen un contacto muy herméticamente estudiado, y en este caso las aberturas de PVC son las que mejores prestaciones brindan, bueno, van a colaborar, por supuesto, con el vidrio para obtener ese rendimiento que es el que buscamos. Y acá también vale
eh, el mantenimiento de esas aberturas en términos de los burletes, que son los que le dan la capacidad, el sellado a ese cerramiento para que le sume calidad al vidrio en esa obtención de rendimiento acústico. Podría, y de hecho hay muchos ensayos hechos, analizar el ruido aéreo y por impacto. En el caso, el mejor instrumento es una batería, por ejemplo, para hacer estas mediciones, porque ahí tengo golpe, tengo impacto, pero también tengo notas que emergen de ese instrumento, así que tengo un ruido aéreo, ¿sí? Y con doble vidriados herméticos y con laminados con casi 1 milímetro de espesor, 0,76 decíamos que era interesante, 1 a 1,2 milímetros, son las que se utilizan en espacios de grabaciones, cabinas donde está el ingeniero de sonido y la persona que está grabando. Son los que se utilizan para blindar, separar ambos espacios. O sea que, de nuevo, yo puedo tener superficies vidriadas sin ninguna interferencia del ruido como una afectación, ninguna de ellas. Por supuesto, insistimos con esto, no le puedo pedir solo milagros al vidrio si es que no estudio otros factores que están en su vecindad. Por ejemplo, tengo que estudiar atenuantes, como pueden ser la estanqueidad de un taparrollo en términos acústicos, o la incidencia de rejas, rejillas de ventilación, o equipos de tiro balanceado, por donde el ruido está ingresando a partir de los conductos al interior del ambiente. Descargas de sistemas de aire acondicionado, podríamos agregar acá descargas de vapor, de condensación de algunos equipos de calefacción en invierno. Perfilería de muy baja estanqueidad, de muy baja hermeticidad. Y obviamente cualquier tipo de construcción de baja calidad en sus cerramientos. De nuevo, no le puedo pedir exclusivamente milagros al vidrio en términos de aislación si todo el contexto de ese vidrio es acústicamente ineficiente, porque el vidrio puede ser muy bien elegido y estar cumpliendo perfectamente su función, pero de todas formas voy a tener un bajo rendimiento en decibeles porque el ruido va a estar ingresando por estos detalles constructivos defectuosos que tiene el vidrio en su cercanía. Entonces, la mejor manera de trabajar esto es entendiendo al vidrio como formando parte de un sistema, ¿sí? Donde todo se amalgama y busca, tiende a este confort. Fundamental en la arquitectura administrativa corporativa, pero fíjense que también, y más en la arquitectura doméstica, en las viviendas, de un tiempo a esta parte es una exigencia, ni hablar con la incursión del COVID y el home office dentro de los espacios de vivienda, de esa estanqueidad que necesitamos para blindarnos justamente con el vidrio de los efectos urbanos, ¿sí? En zonas de alta transitabilidad. Yo estoy cerca de una avenida importante y el tráfico es una molestia cuando se vuelve intenso, sobre todo en las horas pico, a lo que es mi concentración. Entonces, cada vez más esto abandona la arquitectura exclusiva corporativa y empieza a intervenir también en la vivienda doméstica. Quizás hasta ahora no era una de las situaciones que más nos pedían los clientes y de un tiempo a esta parte sí lo es. Empiezan a demandar también confort acústico. No privarme del paisaje, pero blindarme del ruido exterior. Así que ese es un tema que tenemos que atender. Como síntesis, podríamos decir de estos atenuantes que, damas y caballeros, por donde pasa el aire, pasa el ruido. Estábamos hablando de un ruido aéreo, que el aire va a traficar, ¿sí? Qué bueno sería
y esto es como expresión personal de deseo. Así como tenemos un etiquetado térmico de aberturas, empezar a trabajar un etiquetado acústico de aberturas. Y fíjense que esto es más que una expresión de deseo. Decíamos hace un ratito que podemos trabajar con el diario de mañana versión europea, ¿ok? En Europa ya comienzan a etiquetarse acústicamente los cerramientos, térmicamente hace ya bastante tiempo, pero ahora empiezan a haber algunos ensayos de legislación que en las grandes capitales, París es una de ellas, Madrid es otra, empiezan porque entienden al ruido como una amenaza, como un daño a la afectación, que incluso, fíjense que más de 100 decibeles, que es el transporte público, es ese chirrido agudo cuando vamos en el subte, empieza a provocar sordera. Así que qué bueno sería si en algún momento empezamos también a nivel profesional a trabajar este tema, donde este etiquetado empiece también a ponderar las calidades de un vidrio en términos de ese confort interior que yo quiero obtener. Térmicamente ya lo tenemos, quizá habría que trabajarlo acústicamente. Esto es simplemente una idea que pienso en voz alta, nada más, ¿ok? Vamos a ver este videíto que de alguna manera es interesantísimo porque sintetiza muchos de los puntos que estuvimos trabajando. La contaminación acústica es un problema cada vez mayor en el mundo y gran parte de la sociedad no es consciente de lo que esto genera. La exposición continua al ruido puede generar diferentes problemas de salud, provocando molestias, trastornos en el sueño, perjudicando el sistema cardiovascular y metabólico y generando deficiencias cognitivas en los niños. La arquitectura moderna nos lleva con mayor frecuencia a encontrarnos con superficies viradas de mayor tamaño. Por ejemplo, paños que van de piso a techo reemplazando paredes. Esto se debe a que la participación del vidrio cada vez es mayor. Ahora, ¿qué sucede con el vidrio y el ruido? Las ondas sonoras viajan a través del aire. Es por eso que la elección de una buena abertura es fundamental. Las ondas sonoras se descomponen a través de las masas. Por ello, es necesario prestar atención a la hora de seleccionar tu vidrio para que sea adecuado a las necesidades. Cuando utilices un vidrio monolítico, usa laminado, dado que la combinación de la masa de vidrio y la lámina de PVB descomponen la onda sonora. Ten en cuenta que a mayor espesor, mayor aislamiento. En el doble vidriado hermético, al aumentar el espesor del vidrio, al aumentar la cámara de DVH, agregando un vidrio laminado en el interior y un vidrio templado de mayor espesor en el exterior, estás mejorando tu aislación acústica. Otros factores que contribuyen a las propiedades acústicas del sistema de la ventana son el sistema de perfiles, los selladores y los cerrajes. Todos ellos en su conjunto logran una mayor hermeticidad. La envolvente también tiene un papel fundamental en el rendimiento acústico del vidrio. Es por eso que hay que prestarle atención a las instalaciones que pueden interferir en el aislamiento acústico, ya sean taparrollos, rejillas de ventilación, paredes de Durlock, entre otras. Hoy en día, el vidrio debe cumplir con 4 necesidades básicas: aislación térmica, aislación acústica, ser seguro para las personas y controlar el ingreso de luz visible. Por ello, a la hora de desarrollar tu proyecto, es importante que recibas el correcto asesoramiento. Desde Calcillán contamos con distintos tipos de vidrios para cubrir tus necesidades. Y esa es una responsabilidad que tenemos los profesionales, es decir, quizá no tanto en términos legalistas, si bien es muy importante, pero fíjense que esto tiene una incidencia en términos de uso de los ambientes, en términos de ese confort. Ahí en el video veíamos algo muy cotidiano y muy común, una máquina que estaba trabajando en acondicionar el jardín, que por ahí me traía una molestia porque yo en ese momento quería tener una reunión Zoom, etcétera. Bueno, cómo el cerramiento colabora para anular directamente ese ruido que es inevitable porque hace a la cotidianeidad o el funcionamiento
de una sala de máquinas o de un pleno con un conducto de descarga pluvial o cloacal cerca de un puesto de trabajo. Entonces, todas esas situaciones hacen a la arquitectura, donde el vidrio, por su enorme incidencia en la envolvente, hoy por hoy empieza a ser un factor que ya se debería, vamos a ponerlo en esos términos, analizar desde el punto de vista del confort acústico. Quedo abierto, Yamila, y el resto a preguntas, consultas, aportes, más que bienvenidos. Vamos a dejar de compartir, así los veo. Ah, qué bueno los que emprenden la cámara. No saben qué bueno que es no hablarle a un montón de cajitas grises con nombre. Así que les agradezco a los que prenden la cámara. Igual yo estoy habituado porque trabajo con jóvenes estudiantes que matan por aparecer en TikTok, pero después en las clases todo el mundo se invisibiliza. Pero bueno, es así, son las reglas de juego. Bueno, muchas gracias a todos por asistir, por estar presentes en un tema tan importante como es la aislación acústica. Y muchas gracias, Gustavo, porque la verdad que sos siempre muy claro en todas las explicaciones y sobre todo en el tema acústico, hablar de decibeles y demás a veces resulta muy técnico y la verdad que como siempre fuiste muy, muy claro. El que quiera y tenga preguntas es el momento para habilitar los micrófonos y hacer, o bien por el chat, si quieren enviar alguna consulta, también no hay problema. Bueno, si no hay consultas, les agradecemos a todos por la presencia y los esperamos en la próxima charla que vamos a estar dando junto con Academia con Técnicos. Acá Mariana hace una Ah, pregunta. ahí está. ¿Cuán cerca estamos de un etiquetado? Mirá, Mariana, honestamente no te lo puedo decir. Ahora, sí te puedo decir que, y me llama mucho la atención, porque a ver, de mi modestísima trayectoria en el diseño, en el proyecto de obras, y tuve la suerte de intervenir en obras de todo tipo, en la arquitectura comercial esto era, yo te diría, una de las principales demandas en todo lo que es administrativo. Y me está sorprendiendo porque en los últimos 10 años, te diría que post pandemia esto fue mucho más marcado, empieza a aparecer el tema acústico como una necesidad, que viene de parte, como yo digo, de todo tipo de clientes, desde el inversor más exigente hasta mi tía Nelly, ¿sí? Que me empiezan a plantear el tema de, mira, tengo tal molestia, tal ruido, no puedo conciliar el sueño y tengo una parada de colectivos cerca que aceleran, frenan y me despiertan. Entonces, este tema yo creo que como todo, si no se hace desde el punto de vista legal, obligatorio, entre comillas, debería hacerlo de hecho, como lo es en muchos casos, que no hay una ley que te obligue a utilizar un vidrio de seguridad, y hoy por hoy a nadie, a ningún profesional debería pasársele por la cabeza poner un vidrio que no lo sea, que no sea de seguridad en algún espacio. Yo creo que con los temas acústicos va a ocurrir lo mismo. Por ahí ahora estamos muy enfocados por un tema de tarifa energética, de la que pronto vamos a tener novedades y eso va a tener bastante incidencia en la, yo diría, renovación del parque de los cerramientos vidriados, el tema térmico, pero yo no dejaría de lado como una afectación importante también lo acústico, ¿sí? Mira, te voy a contar una anécdota rápida. Eh, Nos convocan en el estudio para hacer un trabajo de retiro de una caldera de aire acondicionado y calefacción de un edificio a 2 cuadras del Ministerio de Trabajo en la avenida Paseo Colón. Sacar ese equipo era prácticamente derribar paredes para poder, aún cortándolo con
soldaduras autógenas, había que removerlo por partes, era todo un incordio. Cuando le preguntamos a la administración por qué querían renovar el equipo, porque el equipo funcionaba bien, nos dicen lo que pasa es que hace mucho ruido y da poco confort térmico. Y a raíz de eso, muchos inquilinos están dejando de alquilar este edificio. Una de las cosas que nos llamó la atención cuando vamos a hacer el estudio era que había muchas oficinas en alquiler. Y para colmo, nos decía el administrador, estamos a 2 cuadras del Ministerio de Trabajo, que garantiza piquetes, bombas de estruendo, bocinazos todo el tiempo. Así que mucha gente no quiere alquilar acá, a pesar de que estaban en una zona privilegiada, a metros de Puerto Madero, a metros del centro de la ciudad. Y lo que entendimos allí era que el problema no era la caldera, el problema eran los vidrios, ¿sí? Los vidrios, y yo te diría todo el cerramiento. Entonces, los invitamos a no cambiar la caldera, que hubiera sido un incordio, hacerle un mantenimiento a la caldera, y sí cambiar todos los vidrios de la envolvente, ¿ok? Cosa que se hizo, y a los 2 años hubo que hacer una inversión, obviamente, para ese recambio, pero a los 2 años, cuando volvimos con mis socios a ese edificio, notamos que todas las oficinas estaban alquiladas, ¿ok? Hicimos testeos con decibelímetros y prácticamente la dispersión que había, y a propósito nos íbamos días que hubiera marchas, etcétera, para que estuviera heavy el ambiente. Y ahí notamos una mejora enorme. Y obviamente este mejor vidriado que aplicamos en este edificio hizo que el rendimiento de la caldera fuera más que suficiente, porque lo que estaba ocurriendo era que ese envolvente traía 2 problemas: disconfort térmico y disconfort acústico. O sea, el problema no era la caldera, el problema era la envolvente, ¿sí? Entonces, sintetizo, quizá si nosotros tuviéramos esa mirada puesta en estas condiciones del envolvente, más allá de lo obligatorio, obviamente una etiqueta ayudaría porque le brindaría visibilidad al tema y lo pondría arriba de la mesa. Pero aunque no la tengamos, de hecho la tenemos que utilizar, porque si no, el problema es que este edificio tenía castigado su ingreso mensual en muchos millones de pesos por oficinas vacantes que nadie quería ocupar, cuando el problema era renovar la envolvente, renovar el vidrio, ¿sí? De estos casos hay varios, pero por eso yo creo, es una idea mía, que por ahí debería tenderse a considerar, así como lo térmico en el etiquetado, a lo acústico en un etiquetado también, ¿sí? Sí, hay varias, Mariana. Sí, hay varias normas IRAM dedicadas al acondicionamiento acústico. Si mal no recuerdo, acá teneme paciencia porque me puedo estar confundiendo. De la 11.700 en adelante trabaja los temas de confort acústico, ¿sí? De la 11.600 en adelante lo térmico, ¿sí? Del 11.601 al 11.625 va lo térmico. Sí, Marcela, un DBH, como te decía el video y como te mostrábamos en los slides, te va a mejorar muchísimo la calidad acústica, incluso en grandes paños vidriados. Y te va a mejorar también esta dispersión de la energía, porque la onda sonora en el fondo, como todo un movimiento vibratorio, el calor también, es una manifestación de energía, que si le empieza a incidir a estructuras que no están preparadas, las va a afectar. Desde que sobrelevaron el ferrocarril en la estación de Barrancas de Belgrano, muchos edificios empiezan a tener microfisuras, incluso desprendimientos de pastinas, etc. ¿Por qué? Bueno, porque antes yo tenía el ferrocarril corriendo sobre el suelo y dispersando toda la carga
del ruido, ¿sí?, en un montón de masa de suelo. Ahora, al sobrelevarlo, toda esa carga se concentra en los pilotes que sostienen el tablero por donde circula el ferrocarril. Entonces, vos lo que hiciste es concentrar toda esa energía en un punto, ¿sí? Entonces, esa energía concentrada en un punto, al primer elemento, base, zapata, fundación, pilote que encuentra, ahí se canaliza. ¿Y dónde esto se verifica? Y en el elemento más débil, la pastina, el azulejo, que se empieza a microfisurar. Y alguien lo atribuye a un castigo bíblico. Y no, hay cosas bien fácticas, que es que se cambiaron las condiciones de tensión de ruido por impacto en el suelo. ¿Ok? Que era lo que vos veías. Yo soy jovato, así que me puedo permitir la referencia. Vos veías en los viejos seriales de películas de cowboy que alguien arrimaba el oído a la vía del ferrocarril para ver si venía el tren o no. Bueno, eso es una dispersión de onda acústica en una masa, metal, ¿ok? ¿Está? El ruido por impacto, donde tengo mucha compacidad, se transmite fácilmente. Ahí necesitaría aire, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, estas cosas inciden, aparentemente no, pero tienen una incidencia en el confort muy importante. ¿Mm? Bueno, creo que nada más, al menos en el chat. No, a vos, Marcela, a vos. Bueno, creo que estamos, Yami. Estamos, Gus. Muchas gracias por el tiempo y por la charla. A Y bueno, ustedes, ponemos a disposición el Departamento de Asesoramiento Técnico de Calcillán por si necesitan alguna consulta acerca de tema vidrios y aislación acústica. punto, Eh, punto clave este, Yamila, ¿eh? Aprovechen el departamento técnico de Calcillán porque no es tan habitual, y lo digo con absoluta independencia, ahora estoy hablando como profesional, no es tan habitual que las empresas nos den bolilla, ¿está? Y Calcillán es una de las que da bolilla, así que aprovechémoslo, porque las consultas realmente las canalizan, las estudian, nos devuelven el pase que nosotros hacemos. La verdad que eso está muy bueno porque es un aliado que necesitamos para documentar mejor, ¿sí? Y como no sabemos todo y ellos saben un montón de lo que hacen, nos nutrimos. Así que acudan al departamento técnico, aprovechenlo. a disposición. Bueno, liberamos a todos. Muchas gracias por el tiempo y que tengan un gran día. Gracias, muy buen día para todos. Que estén bien y Y hasta gracias por luego. participar. Chao, Gracias. chao. Chau, chau.